Bien, bueno, pues ya estamos listos, ya vamos a ver hoy nuestro último tema. Vamos a abordar entonces la aportación de un judío marginal de Meyer, que John P. Meyer, que hace el estudio más exhaustivo sobre el Jesús histórico. Les voy a compartir aquí la pantalla. Bien, pues también hasta con movimiento y todo. Bien, pues hoy vamos a ver este tema, que es un tema particularmente importante, porque viene siendo como el gran coronamiento de los trabajos que se han desarrollado en torno al Jesús histórico. Ya vimos cómo desde hace mucho tiempo, desde que surgió la llamada primera búsqueda, se establecieron ciertos criterios, ¿no?, que eran claramente antieclesiales y antidogmáticos, porque se pretendía pues separar a Jesús de la fe cristiana como se había desarrollado. Se decía que prácticamente se había mitologizado la figura de Jesús. Después vino una caída dentro de esa misma búsqueda, porque como que al llegar los estudios de Bultmann, sobre todo, se concluía de que era imposible poder llegar al Jesús de la historia, debido a que los evangelios reflejaban más que nada la mentalidad de las comunidades cristianas de finales del siglo I y no tanto los acontecimientos que estaban en torno a la vida de Jesús. Después vino la segunda búsqueda, donde vimos que hubo un renovamiento en el deseo de buscar a Jesús, y es cuando se desarrollan los grandes cristólogos del siglo XX, que han aportado muchísimo no solo a la Iglesia Católica, sino también a otras confesiones cristianas, pero sigue siendo una búsqueda que dejó mucha satisfacción, pero que no logra concluir, digamos, dentro de los criterios de la historicidad, la respuesta que se busca. O sea, se llega ciertamente a encontrar los elementos para desarrollar cristología en el ámbito de la teología, pero sigue habiendo un gran vacío dentro del enfoque histórico. Después viene la tercera búsqueda, que ya vimos tiene muchas ramificaciones. Si ustedes han visto el libro de Jesús el Cristo, se llama Jesús el Señor, que es precisamente este libro. Ajá. Sí. Entonces, en este libro se nos presenta como la tercera búsqueda tiene muchas fases. Hay un diagrama que ustedes pueden ver en el libro, que ustedes ya a estas alturas ya han podido descargarlo de la plataforma de Mega. En la parte de hasta atrás, en los anexos, ahí vienen las imágenes. Es en este libro, no sé si lo tengan por ahí, ¿verdad?, o si lo tengan en PDF. En la página 281 y 282 tenemos los diagramas correspondientes a la explicación sintética de la tercera búsqueda. Obviamente no se pueden abordar todos los autores, ya que es una constelación de autores de diversas confesiones cristianas los que han abordado el tema de Jesús desde un enfoque histórico. Vimos al Jesus Seminar, vimos a John Dominic Crossan el primer día. Después, el segundo día, ya nos enfocamos más en otros autores. Vimos a Marcus Borg, a Horsley, a Sanders, a James Dunn, a Gert Eisen. Esta serie de autores pertenecientes a la segunda fase, y entre ellos también pues comentamos a
a otros autores que incluso no aparecen en este libro, pero que han dado aportaciones interesantes a este tema de la búsqueda de Jesús. Vimos también en forma de repaso, y no me detuve tanto en ellos, a los biblistas españoles, a los miembros de la llamada Escuela Contextual Española, ¿verdad? Tengo aquí un libro de ellos. El libro más emblemático es precisamente Así empezó el cristianismo. Ajá. Lo que tiene la Escuela Contextual Española es de que analiza, a partir sobre todo de la antropología cultural, los contextos sociales en donde vivió Jesús. También se van diferenciando de los contextos sociales de los evangelistas, porque sabemos que ellos escribieron décadas después de la resurrección, entonces los contextos sociales fueron cambiando. Recuerden que cada evangelista escribe pensando en su comunidad destinataria, en las situaciones que vive la comunidad destinataria entre los años 70, 80 y 90. Estamos hablando de décadas después de la resurrección. Entonces, por eso, cuando ellos relatan la vida de Jesús, lo hacen también de modo que tratan de responder a los desafíos que viven sus comunidades. John P. Meyer, a quien tenemos aquí en pantalla, se va a caracterizar por otro tipo de trabajo. Él no se va a enfocar en los análisis de las ciencias sociales, sino que va a utilizar una metodología propia y estrictamente histórica, enfocada en la reconstrucción de un personaje y no de una sociedad. Tenemos que entonces la obra de Meyer tiene ya 29 años desde que se comenzó su producción, y aunque en el tomo 5 dice al final prácticamente de que ya ha terminado su trabajo, sabemos que sigue trabajando, ¿verdad? Él no ha tirado la toalla, sino que ha seguido investigando a profundidad más detalles sobre Jesús. Tenemos que las publicaciones originales en inglés pues fueron saliendo lentamente, ¿verdad? Tenemos aquí la fotografía de los 5 tomos en lengua inglesa que John Meyer ha ido publicando. El primero salió, junto con el segundo, en 1991. En 2001 salió el tomo 3. Se le llevaron 10 años de separación entre el tomo 2 y el tomo 3. En español el tomo 2 está subdividido en dos volúmenes. De hecho, se los voy a mostrar. Aquí tengo toda la obra. Vemos el tomo 1, del que ustedes se supone ya leyeron la introducción y el capítulo 6, ¿verdad? Para podernos irnos más de corrido. El tomo 2, sección 1 o parte 1, que habla sobre la relación entre Juan el Bautista y Jesús y el tema del reino de Dios. El tomo 2, volumen 2, la segunda parte, trata de los milagros, análisis histórico de los milagros, para tratar de definir si los milagros que están narrados en los evangelios se pueden comprender desde el enfoque histórico. ¿Okay? Esos son los primeros. Después tenemos el tomo 3, que salió en inglés en 2001. Se llama Compañeros y Competidores. Este analiza entonces a todos los personajes que están en torno a la figura de Jesús. Habla primero de la relación entre Jesús y las multitudes, los discípulos, la relación también en cuanto a los 12 como grupo especial. Después los distintos miembros de los 12 va analizando uno por uno de los 12 quiénes eran, qué se sabe de ellos.
Después, en la segunda parte, habla de los competidores. Ahí entran los fariseos, los saduceos, los esenios y otros grupos con los que Jesús, pues quizá no entró directamente en contacto, pero que sí eran contemporáneos de Jesús. Y finalmente, las relaciones judías de Jesús dentro de la imagen global. Aquí, en este capítulo, en este libro, Meyer hace algunos comentarios sobre la Galilea de aquel tiempo que los exégetas españoles de la escuela contextual no van a admitir, porque para Meyer la Galilea de tiempos de Jesús era muy tranquila, mientras que los analistas del contexto sociocultural de Galilea han visto pues que en realidad había mucho conflicto, ¿verdad? De hecho, para analizar los ambientes de Galilea, está esta obra en 2 tomos que se llama en inglés Galilea. Estos son estudios de carácter arqueológico, muy actualizados, que nos permiten tener una comprensión, primero, de la vida, la cultura y la sociedad de Galilea en los siglos I y II, pero principalmente del siglo I, porque del siglo II casi no se sabe nada. Y después, el tomo 2 trata de los hallazgos arqueológicos de las ciudades, pueblos y villas que encontramos dentro de Galilea. Entonces, gracias a este tipo de investigación de españoles y de especialistas anglosajones, podemos tener una mejor comprensión de la Galilea del siglo I, y ahí sí podemos ver que a John Meyer le falla un poco ahí la comprensión del contexto donde vivió Jesús. Pero recordemos que su obra no se centra tanto en la descripción de los contextos, sino de la búsqueda de una persona singular que es Jesús. Tenemos el tomo 4 que se llama Ley y Amor, que lo vamos a ir comentando precisamente cuáles son los rasgos y características de este tomo, que ya se centra en la relación entre Jesús y la Torá, la ley de Moisés. Realmente Jesús era un transgresor de la ley, como aseguran algunos, era un antijudío, era un Jesús cristiano en el sentido del cristianismo como lo comprendemos hoy, o era más bien un judío que vivía dentro de la ley de Moisés, pero que le daba su propia interpretación, y eso es lo que Meyer nos va a ir mostrando. Finalmente, el tomo 5, este tomo 5 que habla sobre la autenticidad de las parábolas a examen. Esto también lo vamos a ver al final, en la última sesión, o sea, más o menos de 1 a 2 de la tarde, vamos a estar analizando este tomo, ¿verdad? A qué conclusiones llega, que son bastante interesantes, y a lo mejor para algunos va a parecer así como que causan una cierta desilusión, porque uno tiene la idea de que las tantas parábolas que encontramos en los 4 evangelios, todas venían de los labios de Jesús. Dice Meyer, pues no sabemos exactamente. Lo que sí podemos saber, al menos con la aplicación de los criterios de historicidad que ya vienen descritos desde el capítulo 6 del primer libro, podemos llegar a la conclusión de que solo 4 parábolas de entre todas las que hay en los evangelios son las que libran los criterios de autenticidad histórica, ¿verdad? Criterios de historicidad. Bien. Siendo así las cosas como están planteadas, vamos a comenzar nuestro estudio. Vemos pues que así la obra en español que les he mostrado, pues sí está muy carita, ¿verdad? Yo la fui comprando poco a poco desde que entré a la investigación bíblica en 2006, y haciéndome poco a poco de los tomos como fueron saliendo, y apenas hace unas semanas pude conseguir el tomo 5
¿De qué va esta obra? ¿Cuáles son los rasgos generales de la obra Un judío marginal? Es un estudio, como les decía, estrictamente histórico-crítico. Por tanto, no emplea premisas teológicas ni pretende demostrar la verdad cristológica de los textos evangélicos, ya que busca reconstruir lo que en los evangelios podría venir del Jesús de la historia, o sea, de Jesús de Nazaret, en cuanto mensajero de Dios, profeta del reino, cuáles eran sus características, al menos desde un enfoque y criterios estrictamente históricos, ¿verdad? La obra es erudita, o sea, muy especializada. Va dirigida a lectores críticos, creyentes y no creyentes, pero realizada con exhaustividad. Esto es lo interesante porque Meyer demuestra una gran habilidad para la integración interdisciplinar. Utiliza literatura, utiliza historia, utiliza también un poco de antropología cultural, ciertamente, pero no mucho. Se vale de algunos elementos, pero no de los modelos planteados por la antropología cultural, esos modelos que llamamos comúnmente escenarios de lectura, que son el pan de cada día de la antropología cultural. Pues él no usa esos modelos, sí usa solo algunos elementos. Meyer no se limita, por tanto, a esta aplicación de ciencias sociales. No se fundamenta en la sociología histórica ni en el enfoque socio-retórico de Gerd Theissen o de Vernon Robbins, que son los principales exponentes de esta metodología de análisis de los textos para tratar de ver cuál es la situación social de las comunidades destinatarias o de la interacción entre el autor y lector a nivel implícito y a nivel real. Esos son otros enfoques, otro tipo de aproximación a los textos que Meyer no utiliza. Entonces, los criterios de historicidad que Meyer emplea se basan en las primeras aportaciones que había dado Sanders en Jesús y el judaísmo, publicado en 1985, del que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos ahí precisamente de Sanders esta obra, que fue la que dio inicio junto con el Jesus Seminar a la llamada tercera búsqueda? Entonces, Meyer toma de Sanders estas ideas originales, pero las va modificando, reformula los criterios de historicidad que ustedes ya leyeron en el capítulo 6 del tomo 1, ¿verdad? Y ahí van viendo ustedes cómo él subdivide los criterios entre primarios y secundarios o dudosos. Bien, el punto de partida que va a caracterizar a John P. Meyer es el uso de las fuentes bíblicas, muy contrario a lo que hizo John Dominic Crossan, como vimos hace 2 semanas, como Crossan da más importancia a los textos apócrifos que a los evangelios canónicos. Esos textos apócrifos, sobre todo el Evangelio de Pedro, y del cual él hace resurgir o hace más bien surgir por primera vez un llamado Evangelio de la Cruz, que ese ya es invención de Crossan, pero que toma como punto de partida el Evangelio apócrifo de Pedro para hablar un poco sobre la pasión de Jesús. Entonces, mientras Crossan hace eso de enfocarse más en los apócrifos, John P. Meyer se va por otro lado. Él dice, no, nuestro punto de partida debe ser siempre los evangelios canónicos. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que estos evangelios han sido copiados, divulgados, transmitidos en muchos países desde el primer siglo. Entonces, existe una clara evidencia comprobada de la divulgación de estos textos, que aunque los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento se remontan en torno al año 120 o 150, como el papiro 52, que tiene un fragmento del Evangelio de Juan, y de ahí en adelante, ¿verdad? De ahí para acá, pertenecen todos los manuscritos que tenemos en
en museos y en centros de investigación. Pero precisamente el hecho de que estos manuscritos, aunque sean del siglo II, ya están dispersados por Europa, por Medio Oriente y el norte de África, de ahí pues obviamente se llega a la conclusión de que esa divulgación rápida de estos textos se remonta al siglo I necesariamente. Entonces es lo que dice Meyer: nuestras fuentes deben ser siempre los evangelios canónicos y algunas informaciones históricas en torno al Evangelio de Juan. Ya vimos entonces cómo en el capítulo 6 del primer tomo, Meyer nos va mostrando estos criterios primarios: criterio de dificultad, ¿verdad?, o de discontinuidad, criterio de testimonio múltiple, de coherencia y de rechazo y ejecución. Vamos a ver cómo en el planteamiento, que viene desde la página 184 del tomo 1, vemos cómo Meyer separa el criterio de dificultad del criterio de discontinuidad. Del criterio de dificultad, él comenta algunos elementos fundamentales, ¿verdad? Va diciendo entonces, aquí entre los elementos que tengo aquí, por ejemplo, identificados, dice: en el bautismo de Jesús encontramos que Jesús es superior y sin pecado. Por un supuesto inferior suyo, Juan el Bautista, pues es bautizado. De ahí surge una dificultad. ¿Por qué un menor bautiza a un mayor en importancia? Marcos bien narra este acontecimiento sin dar explicación teológica. Mateo, ante esta dificultad, crea un diálogo entre el Bautista y Jesús, donde el Bautista se confiesa abiertamente indigno para bautizar a Jesús en cuanto superior. Sin embargo, el lenguaje utilizado en ese diálogo es claramente mateano. Es un lenguaje propio de Mateo y no del Bautista. Surge entonces la necesidad de encontrar una solución al problema. Por su parte, Lucas no nos dice nunca quién llevó a cabo este bautismo. Juan, por su parte, toma la drástica medida de suprimir por completo el bautismo de Jesús por el Bautista. Se nos transmite el testimonio del Padre en favor de Jesús y el descenso del Espíritu Santo sobre él, pero nunca se dice cuándo ocurre esta teofanía. Se puede ver el pasaje de Juan 1, versículos 29 al 34. De ahí encontramos que es inverosímil que la Iglesia se molestara en crear la causa de su propio embarazo, o sea, de esta dificultad. Por tanto, ahí vamos viendo, si la Iglesia ya para los años finales del siglo I subraya continuamente la superioridad de Jesús sobre Juan, no tiene cómo explicar dentro de los criterios culturales de entonces cómo es posible que un menor haya bautizado a un mayor. Entonces, como no se espera que la comunidad cristiana piense en esas categorías, de ahí se deduce que necesariamente Jesús realizó esto por su parte. Él hizo este bautismo. Tenemos entonces como corolario, los evangelistas se habrían limitado a culminar ese frenético proceso creativo amoldando la tradición oral
a su propia teología redaccional, es decir, a la forma como ellos dieron forma final al Evangelio con carácter teológico. Se podría sacar así la impresión de que a lo largo de la primera generación cristiana no hubo testigos oculares que pudieran señalar los excesos de las imaginaciones fértiles, ni discípulos directos convertidos en dirigentes que pudiesen ejercer algún control sobre el desarrollo de la tradición, ni hechos y dichos de Jesús suficientemente impresionantes para quedar grabados por fuerza en la memoria de la gente. El hecho de que se encuentre material embarazoso en unos documentos tan tardíos nos indica que en la tradición evangélica había una fuerza conservadora. De hecho, tan conservadora era esta fuerza que una serie de acontecimientos embarazosos, por ejemplo el bautismo administrado por Juan, suscitaron una dolorosa y variada reflexión teológica, pero no en la mayor parte de los casos una cómoda amnesia. Bien, entonces lo que empieza a decir Meyer a partir de aquí es de que si bien nos damos cuenta de que hay una dificultad para explicar que una comunidad tardía, convencida de la autoridad de Jesús y de la superioridad de Jesús con respecto a Juan, mantuviera un relato donde un menor bautiza a un mayor, de ahí dice, bien, pues eso nos da un índice de por dónde van las cosas, es decir, de que este relato bien pudiera tener un origen histórico. No obstante, este criterio no puede aplicarse de manera unilateral. No basta el criterio de dificultad para confirmar la historicidad del contenido de un relato. Es necesario complementarla con otros criterios. Y viene entonces el criterio de discontinuidad. Muy bien, entonces, estrechamente relacionado con el criterio anterior está de la discontinuidad. Vemos que hay palabras o hechos de Jesús que no pueden derivarse del judaísmo de su época ni de la iglesia primitiva posterior a él. Como ya vimos, este criterio de discontinuidad fue el criterio favorito usado por el Jesus Seminar y por John Dominic Crossan. Entonces, el criterio es correcto. El chiste es cómo se aplica, ¿verdad? El criterio nos va permitiendo cómo sí podemos identificar pasajes que no solamente crean dificultad a la comunidad cristiana, sino que además es imposible que venga de una comunidad cristiana y es imposible que el contenido venga de un enfoque estrictamente judío. Tenemos, por ejemplo, la prohibición a todo juramento en Mateo 5, 34 y 37. El rechazo del ayuno voluntario para los discípulos en Marcos 2, 18 al 22 y paralelos, es decir, los textos correspondientes también de este pasaje del rechazo de ayuno en los otros evangelios. También la prohibición del divorcio que encontramos en Marcos 10, 2 al 12, así como en Lucas 16, 18. Este criterio es a la vez el más prometedor y el más enraizado de problemas. Tenemos que a juicio de Norman Perrin es el criterio fundamental, la base de todas las reconstrucciones, porque nos proporciona un mínimo asegurado del material con el que trabajar. Pero este criterio también tiene sus detractores. Morna Hooker, dice Meyer, se queja de que presupone lo que no poseemos, un conocimiento seguro y completo de cómo era el judaísmo de la época de Jesús y el cristianismo inmediatamente posterior a él, y de lo que ambos podían o no decir. Si bien tenemos documentos del siglo I que proceden de tales ámbitos religiosos, no disponemos de documentos similares que procedan directamente de Jesús. De cualquier forma, la obra de la profesora Hooker, dice Meyer,
presupone que sabemos algo sobre el judaísmo y el cristianismo primitivos y podemos aplicar tal conocimiento a problemas por resolver. No cabe duda de que nuestros juicios de hoy necesitan ser corregidos por futuras generaciones. Recuerden que continuamente se van haciendo hallazgos en el ámbito arqueológico, como les mostré ahorita de los libros de Galilea, estos libros que son del 2014, ¿verdad? Pero que presentan muchos hallazgos que ni se pensaban, por ejemplo, en el 2010. Entonces, gracias al avance de la ciencia, de la investigación, se pueden ir haciendo matices o corregir algunas ideas que teníamos del judaísmo como se vivía en tiempos de Jesús. Entonces, si Jesús hubiera sido tan discontinuo como presume el Jesus Seminar o John Dominic Crossan, si hubiera estado tan apartado del flujo de la historia anterior y posterior, habría resultado ininteligible. Es decir, no puedes tú pensar que Jesús no vivió como judío. Si tú tienes la idea de un Jesús ya completamente cristianizado, según nuestras categorías cristianas actuales, desligándolo completamente del judaísmo, entonces no estás comprendiendo a Jesús. Te estás haciendo una quimera, es decir, una falsa idea de Jesús. Y entonces esa es la base de una actitud fundamentalista. ¿Se acuerdan que les había comentado la semana pasada que algo que caracterizó a la comunidad antioquena a la que parece que dirigió Mateo su evangelio es de que todavía para el año 110, año en que San Ignacio de Antioquía escribe su obra, sus cartas, antes de su martirio, la comunidad antioquena es principalmente de origen judío. Son cristianos provenientes del judaísmo en su gran mayoría. Pero solo 70 años después, cuando San Ireneo escribe contra los herejes en Lyon, allá en Francia, para esa época la iglesia antioquena ya prácticamente es antijudía. Y uno se queda pensando pero ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? Pues de que empezó a haber muchos intérpretes de Jesús que leyeron los evangelios desde categorías antisemitas, quizá por influencia de Marción, y entonces empezaron a atacar a los judíos, acusándolos de haber crucificado al Señor de la Gloria. Entonces, valiéndose de textos de Pablo y de los mismos evangelios, sobre todo de algunas expresiones del Evangelio de Juan, cuando habla de los judíos y no distingue entre pueblo judío y autoridades religiosas judías, de ahí muchos empezaron a atacar a los judíos, ¿verdad? Empezaron a despreciar a los judíos dentro del ámbito cristiano de finales del siglo II. Y entonces, fíjense, eso es lo que pasa cuando uno no toma estos cursos, estos diplomados, ¿verdad? Fácilmente uno se va con la finta. O sea, si tú lees los evangelios desde una óptica cristiana moderna, acabas cristianizando demasiado a Jesús, ¿verdad? Cuando en cambio el cristianismo es el proceso de una larga maduración de acontecimientos que se fueron transmitiendo como buena nueva, como noticias. Pero no puedes tú desvincular a Jesús del judaísmo. Por eso, cuando Sanders escribió Jesús y el judaísmo en 1985, él deja en claro la necesidad de comprender a Jesús dentro del marco del judaísmo de su época. Bien, entonces dice Meyer, aunque es útil este criterio de discontinuidad, debemos estar en guardia. Centrarse estrictamente en las peculiaridades de Jesús acarrea peligro de subrayar lo llamativo, pero acaso periférico de su mensaje.
La comprobación de ideas con otros criterios tiene importancia vital. En el caso del judaísmo, tenemos que preguntarnos con qué rama o tendencia del judaísmo era continuo Jesús. Es muy importante eso porque había muchos enfoques del judaísmo. ¿Ya? Están estos grupos que vienen analizados en el tomo 3 que les decía, ¿verdad? Donde habla de los compañeros y los competidores, pero también hay mucha gente que tiene su propio enfoque, por ejemplo los celotas. Los celotas que son más bien así como rebeldes con tendencia violenta que buscaban desligar a Israel del Imperio Romano. Entonces, por ejemplo, el conocer todos esos grupos nos permite identificar que Jesús a veces tenía cierta simpatía con ideas de los fariseos. Por ejemplo, cuando Jesús calla a los saduceos sobre el tema de la resurrección. ¿Se acuerdan que los saduceos le plantean a Jesús la historia ficticia, ¿no?, de una mujer que se casa con 7 maridos? Y dicen, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿de quién será esposa? Y Jesús le responde, ¿verdad? Cuando Jesús da la respuesta, enfatizando la condición de la resurrección o de los resucitados, los fariseos van a felicitar a Jesús, van a decir, qué bueno, ¿verdad?, los callaste, ¿verdad? Y quizá lo invitaron a comer o no sé, pero se sintieron a gusto con Jesús. Y se nota pues de que Jesús no del todo era contrario a los fariseos o que los fariseos estuvieran siempre en contra de Jesús. O sea, eso sería un juicio de bloque muy arriesgado, ¿verdad? Recordemos también que el mismo José de Arimatea y Nicodemo eran fariseos también y eran discípulos de Jesús, no de los 12, pero sí eran del grupo cercano de admiradores y de gente que valoraba a Jesús, que lo veían como un profeta escatológico, como un profeta del fin de los tiempos, y que iban comprendiendo poco a poco el misterio de Jesús y seguramente lo entendieron con plenitud ya después de que Jesús resucitara. Pero ahí vemos como no todos los fariseos eran contrarios a Jesús. Había entonces puntos de contacto en cuestiones doctrinales, en la cuestión de cómo se interpreta la Torá, etcétera, y que desarrolla sobre todo Meyer en el tomo 4, donde se ve la cercanía que tiene Jesús para con muchos tipos de fariseos en la forma de interpretar la ley y de cómo aplicarla en la vida de la gente. Vemos también una pequeña crítica. Se corta mucho la comunicación. No sé si es mi internet o es el suyo. No sé, bueno, de todos modos se está grabando la clase. No, nada más yo. Yo no sé. De todos modos la clase se está grabando, la voy a subir a la página de YouTube para que puedan verla después, ¿ya?, en caso de que se pierda alguna explicación. Bien. Tenemos, por ejemplo, que cuando habla Meyer de este criterio de discontinuidad, dice que Sanders toma las ideas básicas de este otro autor del que habíamos hablado, de Perrin, para lo que es este criterio de historicidad. Dice, toma la idea de Perrin sobre la primacía del criterio de discontinuidad y le da la vuelta. Así, en vez de que si es discontinuo tiene que ser de Jesús, nos encontramos con que si es discontinuo no puede ser de Jesús. Obviamente hay que prescindir del dogmatismo en cualquier dirección y proceder a una cuidadosa comprobación de afirmaciones en cada caso. Es decir, si el Jesus Seminar
toma el principio de discontinuidad para llegar a la conclusión de que Jesús no tenía nada que ver con el judaísmo, ¿verdad? Porque lo tratan de separar completamente del judaísmo. Por otro lado, tampoco puedes utilizar el criterio de discontinuidad para decir que eso que se relata no puede venir de Jesús, ya que partiría del otro enfoque, ¿no? Diría estrictamente, Jesús no es más que un judío. Y así lo vemos, por ejemplo, en la obra de Horsley, ¿ya? De Richard Horsley. Entonces, tengo este es el libro de Horsley, el que habla de la revolución del reino. ¿Se acuerdan que de él hablamos la semana pasada? En este libro, Horsley desarrolla su enfoque en torno al Jesús de la historia, al Jesús histórico, que Horsley ve en él solo un judío muy bueno, ¿verdad? No un hijo de Dios, sino un hombre decidido a confrontar a toda autoridad, no solamente autoridad judía, sino también autoridad pagana o romana. Entonces, para Horsley, Jesús es un revolucionario, ¿se acuerdan? Ese es el punto central de Horsley. ¿Y cómo deduce eso? Del criterio de discontinuidad. Entonces, ese es el riesgo que dice Meyer. Si te encierras solo en este enfoque, pues acabas creyendo pues cosas que no son compatibles, ¿verdad? Con el resto de lo que es la figura histórica de Jesús. Por tanto, se requiere ir ampliando los horizontes y complementar este criterio con otros. Tenemos el criterio de testimonio múltiple. Originalmente, como lo planteaba Sanders, el criterio de testimonio múltiple es cuando dos o más fuentes independientes dentro de los evangelios se logra identificar una fuente común, una tradición común. Hay dos modos de hacer referencia a una tradición común. Y eso se puede aplicar muy bien en el caso de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, que claramente tienen fuentes distintas, tienen una raíz contextual distinta. Sin embargo, Meyer amplía la aplicación de este criterio a las fuentes pre-evangélicas, a esas tradiciones orales y escritas que debieron llegar a las manos de los evangelistas y desde las cuales ellos elaboraron su respectivo evangelio. Entonces, ese es un elemento muy importante que enriquece la investigación de Meyer. Voy a leer aquí unas partes precisamente de la explicación de este criterio. Dice, el criterio de testimonio múltiple, o de referencias cruzadas como otros lo llaman, se centra en aquellos dichos y hechos de Jesús que están atestiguados en más de una fuente literaria independiente, por ejemplo, Marcos, la fuente Q, la obra Paulina y Juan. Recuerdan que Pablo en dos ocasiones menciona acontecimientos de la vida de Jesús. La última cena en 1 Corintios 11, que de hecho es el relato más antiguo que existe de la última cena, porque Pablo lo redacta más o menos 17 años antes que Marcos. Pues el primer relato de la última cena que existe en la Biblia lo escribió Pablo, 1 Corintios 11. Y el segundo relato es sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, así como sus apariciones en 1 Corintios 15. Por tanto,
Pablo debe ser considerado como una fuente independiente de los evangelios, porque los evangelios no existían todavía. Debe quedar muy claro. La fuente Q, de la cual ya hablamos, es una fuente hipotética. Hasta el día de hoy sigue siendo una hipótesis porque jamás se ha encontrado un solo vestigio o copia de ese manuscrito. Todavía, digamos, Indiana Jones todavía no encuentra una copia de la fuente Q. Se cree que existió, hay muchos elementos para pensar eso, pero igual y no existió. En fin, tenemos que ver que entonces cuando un acontecimiento de la vida de Jesús está atestiguado por dos o más fuentes literarias independientes, o aparece en más de una forma o género literario, por ejemplo, en una parte puede aparecer como parábola, y en otra parte la misma enseñanza o el mismo acontecimiento aparece en un relato de controversia, o quizá dentro de un relato de milagro, o incluso dentro de una enseñanza de profecía, o de una enseñanza tipo aforismo. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que mientras que en este evangelio se habla del tema dentro de una parábola, acá se habla dentro de un aforismo. Entonces son dos formas literarias distintas. Sin embargo, hacen referencia a una misma línea de las enseñanzas de Jesús. Ahí puedes encontrar testimonio múltiple. La fuerza de este criterio aumenta, dice Meyer, si un determinado motivo o tema se halla tanto en fuente como en formas literarias diferentes. Una razón por la que los críticos no dudan en afirmar que Jesús habló en algún sentido del reino de Dios es que la frase se encuentra en Marcos, en Q, en la tradición mateana especial, es decir, aquella fuente que Mateo usó de manera exclusiva para elaborar su evangelio, o en la tradición lucana especial. ¿Verdad? Recuerden que la tradición propia de Lucas se llama comúnmente L. La tradición propia de Mateo es la M, con M de Mateo, ¿verdad? Pero no MT. MT ya es el Evangelio de Mateo. En cambio, la tradición M, mayúscula, se refiere a esa tradición que exclusivamente Mateo utilizó para elaborar su Evangelio. También, finalmente, el Evangelio de Juan como conjunto, el cual a su vez puede venir de otras tradiciones como la tradición de signos y la tradición del llamado Evangelio de la Gloria. Son las dos grandes fuentes utilizadas por Juan para elaborar su Evangelio. Muy bien, entonces fíjense, algo que es muy interesante de la forma como Meyer va aplicando este criterio es de que lo aplica a fuentes preliterarias, cosa que Sanders no hizo. Entonces Meyer va más allá, amplía los horizontes, no utiliza exclusivamente el mismo tipo de forma literaria, sino que hay diversidad de formas literarias para hablar de lo mismo en distintos evangelios, incluso en Pablo, en la fuente Q. Y de ahí entonces Meyer dice, aquí nuestro criterio de testimonio múltiple se hace más eficaz. Tenemos el otro, el testimonio de coherencia, bastante importante, que va a ser un criterio definitivo para la comprensión de muchos pasajes de los evangelios. Dice él, el criterio de coherencia solo puede entrar en juego, o sea, solo puede tener validez si se aplica junto con los otros criterios, no de manera independiente. El criterio de coherencia sostiene que otros hechos y dichos que encajan bien en la base de datos preliminar establecida mediante la aplicación de los tres primeros criterios tienen buenas probabilidades de ser históricos. Por ejemplo, los dichos concernientes a la llegada del reino de Dios o las disputas con adversarios sobre la observancia de la ley. Entonces,
Hay coherencia entre esos dichos y la actividad general que realiza Jesús. Aunque es menos probatorio que los otros tres, se va enriqueciendo con ellos, con los otros criterios, ¿verdad? En un sentido amplio, por ejemplo, esos dichos derivados se podrían considerar auténticos en cuanto que transmiten el mensaje del Jesús histórico, pero no pueden considerarse auténticos en un sentido estricto, o sea, como realmente provenientes del mismo Jesús. Porque fíjense, Jesús claramente habló del reino de Dios y utilizó muchas expresiones para eso. Pero las frases específicas que están en los evangelios, eso sí es discutible. Porque la misma frase viene con formulaciones diferentes en Mateo, en Lucas, en Marcos, ¿verdad? Dice lo mismo, pero no del mismo modo. Entonces, si tú quieres llegar a la frase textual que salió de los labios de Jesús, pues lo siento mucho, pero nunca vas a poder confirmar si dijo la versión de Mateo o la de Lucas o la de Juan. O sea, es imposible. Lo importante es que esas tres modalidades hacen referencia a un mismo tipo de dichos que seguramente vino de los labios de Jesús. Bien, también dice Meyer al respecto. Dice, hay que ser prudentes cuando se trata de hacer de él, o sea, de este criterio, un uso negativo, como sería declarar unas palabras o una acción no auténticas porque no parezcan congruentes con dichos o hechos de Jesús ya declarados auténticos. Eso es lo que hacían, por ejemplo, los de la primera búsqueda. Decían, si Jesús se suele comportar así, entonces esta frase, que parece entrar en contraste con el comportamiento ordinario de Jesús, esa frase es una invención de la comunidad que nos quiere engañar y hacernos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Esa era la postura de la primera búsqueda, ¿se acuerdan? Nada más repasen ahí lo que están los videos ahí, o el material que les mandé sobre Reimarus y Strauss. Tenemos también, por ejemplo, que hay que comprender que el antiguo pensamiento semítico, ¿ya?, mucho más que nuestra tradición occidental de lógica aristotélica, se deleitaba con proposiciones paradójicas que creaban una tensión de ideas opuestas. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Entonces, en el libro de retórica y en el libro de poética de Aristóteles, tú puedes ver cuáles son las prescripciones, la normativa de cómo hacer un discurso claro, concreto, preciso, nada ambiguo, etc. Bueno, así pensaban los griegos, ¿verdad? Pero los hebreos no. La cultura semítica, donde entran los hebreos, los palestinos en general y los árabes, ¿verdad?, ellos no tenían esa forma de pensar, no estructuraban así sus discursos. Utilizaban más bien otros recursos como la paradoja, la ironía, puede ser incluso la antítesis, el oxímoron. Es algo muy típico de esa cultura. Entonces Jesús se dirigía además a públicos muy amplios. No debemos buscar una representación o formulaciones de enseñanza según el tipo de la presentación sistemática propuesta por Aristóteles, por ejemplo. De ahí que carezca entonces, dice Meyer, de ahí que carezca de sentido el debate entre los especialistas que subrayan el carácter escatológico del mensaje central de Jesús y los que presentan a un Jesús enseñando una tradición sapiencial desprovista de toda connotación escatológica. No hay razón para que la predicación de Jesús no haya tenido elementos tanto de escatología apocalíptica como de sabiduría israelita tradicional. El criterio de coherencia tiene cierto valor positivo, pero su uso negativo, como el que hemos visto, para excluir material como no auténtico, se debe abordar con mucha prudencia. Entonces, fíjate,
Ahí tenemos cómo el criterio de coherencia es redimensionado por Meyer. ¿Vean? No se queda solo con la propuesta de Sanders, sino que va encontrando este matiz. ¿Vean? Si tú utilizas este criterio para tratar de presentar como desde un enfoque de negatividad el rechazo de material, para decir este material no es auténtico, pues no te va a servir, ¿verdad? Porque este criterio de coherencia no se puede deslindar del criterio de dificultad, ni del de discontinuidad, ni mucho menos del de testimonio múltiple. De ahí llegamos entonces al último criterio primario, que es el de rechazo y ejecución, que presenta Meyer en la página 193 del primer libro. Se trata pues del rechazo público de Jesús y de su ejecución en la cruz. Dice él, el criterio relativo al rechazo y a la ejecución de Jesús difiere notablemente de los 4 primeros criterios. No indica directamente si un determinado dicho o hecho de Jesús es auténtico. Lo que hace es guiar nuestra atención hacia el hecho histórico de que Jesús encontró un violento final a manos de funcionarios judíos y romanos. Y luego nos pregunta qué palabras y hechos históricos de Jesús pueden explicar su muerte y crucifixión como rey de los judíos. Bien, entonces hay que ser conscientes que el Jesús histórico, dice Meyer, amenazó, molestó e irritó a mucha gente. O sea, no pensemos así como que el Jesús de la pintura del Sagrado Corazón, que Jesús era todo amor, ¿verdad? Porque si hubiera sido todo amor, todos lo hubieran querido y nunca lo hubieran matado. Entonces Jesús fue muy incómodo para gente de su tiempo. Para autores no cristianos como Tácito, Josefo, o sea, Flavio Josefo, Luciano de Samosata, una de las cosas más llamativas en torno a Jesús fue su crucifixión o ejecución por Roma. Entonces, fíjate, este criterio se utiliza únicamente para analizar, por ejemplo, pasajes donde Jesús es rechazado. Tú puedes ver, por ejemplo, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, donde sobre todo Marcos y Lucas van a hablar mucho de este contraste y rechazo público de Jesús en algunas esferas sociales. Y vas a ver también cómo la ejecución de Jesús en la cruz, aunque presente muchas controversias de explicación de carácter histórico, de si hubo realmente una alianza entre judíos y Pilato, de que si realmente, o como decía Crozan, si Jesús pudo haber gozado de sepultura o no, según las tradiciones de los romanos y todo ese rollo. Sea como sea, lo que es innegable es de que Jesús fue crucificado en un contubernio entre autoridades religiosas de Israel, de Jerusalén, concretamente de ahí del templo, y concretamente los sacerdotes, porque a veces pensamos que fueron sacerdotes, fariseos y escribas en general quienes buscaron su muerte. Y no, o sea, parece ser que más bien fue iniciativa de los sacerdotes del templo entregar a Jesús a Pilato. Pero Pilato no iba a asesinar a alguien por problemas religiosos, porque decía, pues eso es asunto de ustedes, bien dice Pilato por ahí, ¿no? Entonces, no, ellos buscaron de algún modo culpar a Jesús involucrándolo con un supuesto delito contra el imperio, porque Roma solo crucificaba a los enemigos del imperio. Y en eso, pues ahí sí, por ejemplo, John Dominic Crozan tiene muy buen estudio al respecto. Pero eso de que Jesús no haya sido sepultado, eso sí, ya Crozan se lo sacó de la manga, ¿verdad? Eso ya es una aplicación de una generalización que él hace. Bien, miren, son las 11:02, vamos a tomarnos unos 10 minutos de descanso, sirve que voy por un cafecito, porque esto se está poniendo bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Vamos a pasar ahora a los llamados criterios dudosos, que simplemente vamos a hacer una abuelo de pájaro, porque pues lo interesante es ver lo que sigue, ¿verdad?
cómo se van aplicando estos criterios en otros elementos que vamos a ir viendo, ¿ya? De los demás tomos. ¿Sale? Bien, entonces nos vemos en 10 minutos. Gracias.